Ahora hablaremos del conductismo. Para comenzar, vamos a hacer una reflexión sobre esta teoría, que dice que cuando escuchamos la palabra aprendizaje, a la mayoría se nos viene a la mente el estudio y la escuela. Pensamos en materias o en habilidades que intentamos dominar, como el álgebra, el español, la química o el karate. Sin embargo, el aprendizaje no se limita solo al ámbito académico. Aprendemos todos los días de nuestra vida. Los bebés aprenden a mover sus piernas para hacer que se tambolee el móvil que está sobre la cuna. Las niñas pequeñas memorizan la letra de sus canciones favoritas. Las personas de mediana edad aprenden a modificar su dieta y sus hábitos de ejercicio. Y cada número determinado de años aprenden a encontrar un nuevo estilo de vida, a vestir diferente, etc. Entonces, las teorías conductistas del aprendizaje parten de que el aprendizaje se enfoca en acontecimientos externos como la causa de los cambios en las conductas observables. La psicología conductista fue la perspectiva dominante durante la primera mitad del siglo XX. Su creador fue John Watson. Él estableció postulados en contra de la introspección como método, o sea, estaba postulándose contra el psicoanálisis. Y él decía que la psicología se basa en el entorno de estimular y con base en eso establecer de manera objetiva criterios sobre la conducta humana. Watson definió la psicología como una ciencia natural cuyo objetivo es describir, predecir y controlar la conducta. De manera más básica, se puede dividir, según él, en estímulos y respuestas. Es decir, con respuestas se refiere a reacciones del organismo. El conjunto de teorías del aprendizaje se enfoca en algo que puede observarse, es decir, en las conductas, y establece que las conductas están rodeadas de dos conjuntos de influencias ambientales, antecedentes y consecuencias. Es decir, el conductismo dice que hay un antecedente, un estímulo y una respuesta. Uno de los principios básicos del conductismo es el principio de contigüidad, que establece que siempre que dos o más sensaciones ocurren juntas con la suficiente frecuencia, se asociarán. O sea, inevitablemente el estímulo va a ocasionar una respuesta y si se suceden de manera repetida, puede modificar la conducta del individuo. El condicionamiento clásico se le atribuye a Iván Pavlov, un fisiólogo ruso que en 1920 lo estableció. Él dice que el condicionamiento clásico se enfoca en el aprendizaje de respuestas emocionales o fisiológicas involuntarias, como el miedo, el incremento en la tensión muscular, la salivación o la sudoración. Les denomina respondientes a estas respuestas porque son automáticas ante ciertos estímulos y dice que el estímulo provoca o activa la respuesta de manera automática. Él hizo el experimento con los perros, donde quería determinar el tiempo que tardaban en segregar jugos digestivos, o sea, salivar. Entonces, al principio, los perros salivaban de una forma esperada mientras se les alimentaba, pero luego empezaron a salivar conforme observaban la comida. Entonces, él no podía establecer exactamente su teoría y fue haciendo variantes en sus experimentos. Por ejemplo, tocaba un diapasón y registraba la respuesta del perro, pero no había salivación y después le daba de comer. Entonces, pues porque tenía que alimentarlo, ¿no? Entonces, alimentó al perro inmediatamente después de tocar el diapasón y se dio cuenta que la respuesta era la salivación. Entonces, estableció que el perro había identificado, relacionado el sonido del diapasón con que ya iba a comer y entonces salivaba. Y a eso, por eso le llama condicionamiento, porque estableció el estímulo
y el perro estableció la respuesta. Y de ahí deriva la, vamos a llamarle ecuación principal del conductismo, del condicionamiento clásico. Estímulo-respuesta. Siempre lo van a ver así, una S, la flechita y la R, por las siglas en inglés. El estímulo va a causar una respuesta. Ahora, Pablo clasifica los estímulos en incondicionados y las respuestas también, y condicionados, estímulos y respuestas. ¿De qué depende? El estímulo incondicionado es el que de forma automática provoca una respuesta emocional o fisiológica, pero puede suceder una vez nada más, o sea, fue como, me llegó el olor a papas fritas, se me antojaron. Y la respuesta es incondicionada. La respuesta incondicionada ocurre de manera natural, ¿sí? Olió agrio, me dio asco. O sea, no está, digamos, programado. Mientras que el estímulo condicionado, como el nombre lo dice, es un estímulo que provoca una respuesta después del condicionamiento. O sea, tengo que aplicarlo un determinado número de veces, eso depende de cada individuo, para que se vuelva condicionado. Entonces, cada que yo aplique el mismo estímulo, pretendo generar la misma respuesta, a la que le voy a llamar respuesta condicionada, porque es aprendida ante un estímulo que antes era neutro. O sea, el estímulo incondicionado, que era neutro, que no tenía ningún significado, puede ser un estímulo condicionado, dependiendo de la intención, de la intención y de la intensidad con que se repita. O sea, aplico el mismo estímulo porque quiero obtener un resultado.